seguimos con los videos. Ahora sí que vamos a ponernos al corriente con los videos. Por ahí me pidieron que subiera que salía de cruzar un canario pío bruno con un canario bruno, pero ambos de fondo blanco. Entonces vamos a ver, yo ya les subí los videos de lo que es el blanco dominante y el blanco recesivo, así que lo vamos a hacer de la manera más sencilla. Si tienen alguna duda, por favor revisen los videos que ya subí del canario blanco dominante y del recesivo, y así no nos alargamos más. ¿Sale? Entonces, amigos, los invito a que vean los videos, échenme la mano, ahí pueden checar unos cuantos videos. Ahora sí que voy muy por debajo del objetivo del canal. Y otros amigos me estuvieron dejando ahí, ahora sí que sugerencias. Yo las acepto, claro, pero uno me decía que por qué no hago mis videos con más imágenes, que buscara más imágenes para ir haciendo todo ahora sí que más laborioso, ¿no? Yo le contesté que básicamente es imposible, amigos, porque si yo pongo la foto de un canario, por ejemplo una gata, ¿cómo les represento yo que es portador de algo? Ahora sí que no me es posible, tendría que estar usando la misma foto del canario ágata para no hacerlo, porque me comentaba el amigo que por qué lo hago en cuaderno, que parece que estamos en primaria, ¿no? Y pues no hay otra forma, amigos. Se los hago en pizarrón, van a decir que soy profesor, ¿no? Ahora sí que uno hace lo que puede y trata de enseñar lo mejor que puede, ¿no? Entonces a mí se me facilita más en el cuaderno ponerles que es un portador a buscar una foto de un canario, que cómo les voy a decir yo que es portador, ¿no? Si solamente están viéndolo fenotípicamente, no el genotipo que trae. Entonces, seguimos con el video, amigos, ya no me alargo. Ahí los invito a que vean los videos. Aquí yo lo represento con un Fife Fancy y el otro también lo pongo Fifi Fancy, pero pueden ser canarios nacionales, ahora sí que sin problema. Vamos al cuaderno. Tenemos que es un canario Pío Bruno y un canario Bruno, que son Fife Fancy. Este es igual. Ahora, ¿qué va a pasar en esto, amigos? Que estamos poniendo un canario pío con un melánico completo. Siempre que nosotros hacemos la cruza con un pío, todos nos va a dar, o bueno, la gran mayoría nos va a dar. Lo pongo de esta manera porque no es como regla, amigos. Aquí, como estamos cruzando, ahora sí que las melaninas Bruno y uno es pío, la mayoría, entre comillas, nos va a dar píos. ¿Y por qué pongo entre comillas, amigo? Porque al ser la cruza de melaninas Bruno, cabe la posibilidad que nos dé brunos completos. O en su defecto, casi completos. ¿Por qué? Porque a veces ustedes ven un canario que es casi porque no es por completo, que es canela, pero tiene una plumita blanca o dos, o la cola tiene alguna pluma blanca, entonces ya no es un canario completo, es un canario pío. ¿Por qué? Porque estamos cruzando ahora sí que el pío con el bruno, ¿sale? Para que también aprendan a distinguir, amigos, cuando un canario es pío. Si tiene una manchita o algunas plumitas blancas, ya es pío, ya no es completo, ¿sale? Aquí dijimos que las melaninas son marrón. Entonces, por lo tanto, vamos con los fondos, que es lo que aquí va a importar. Ambos son fondos blancos. Acá también es blanco, pero no me especifica si es blanco dominante
o blanco recesivo. Acá tampoco dice si es blanco dominante o blanco recesivo. Esto lo hago, amigos, para que al momento de que pidan un cruce aprendan a distinguir lo que es blanco dominante y blanco recesivo y me lo dejen como tal. De fondo blanco dominante, de fondo blanco recesivo. Y así me facilitan más. Ahora sí que se va más rápido el video, ¿no? Entonces aquí, como no dice si es el blanco de fondo dominante o recesivo, los vamos a tomar como blancos dominantes a ambos. Entonces, en el caso de ser blancos dominantes ambos, ya hicimos el video, amigos. Yo lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Dijimos que un canario blanco dominante trae fondo amarillo y es blanco dominante. Del mismo modo, amarillo, blanco dominante. ¿Sale? Vamos a tener que X por X, macho, amarillo. Luego, X por Y domina el blanco dominante, entonces va a ser un blanco dominante. Luego tenemos el otro macho que es blanco dominante, blanco dominante. Y tenemos por último blanco dominante por blanco dominante, amigos. Va a ser gen letal, blanco dominante con gen letal. Se elimina. ¿Por qué? Porque no van a nacer. ¿Sale? Aquí está, si fueran de fondo blanco dominante obtendríamos un 25% de canarios amarillos y un 50% de canarios blancos dominantes y un 25% de gen letal. Quiere decir que estos 25% no van a nacer, se quedan en el huevo, ¿sale? Entonces, por lo tanto, vamos a las imágenes. Vamos a acomodar. Dice que tenemos un 25% de canarios amarillos, un 50% de blanco dominante y un 25% de gen letal. Así que no porque sea cruza de blanco con blanco nos va a dar todos blancos. En el caso de el blanco dominante, sale la melanina en estos canarios, como dijimos, va a ser pía, va a ser marrón, que va a ser canelita, como aquí lo conocemos en México, ¿sale? ¿Qué pasa si mis canarios no son blanco dominante, vienen del recesivo? Entonces lo hacemos rápidamente, blanco recesivo por blanco, blanco recesivo, vamos a tener XXXY, obtenemos que como son recesivos hay ambas copias del gen, entonces todos los canarios van a ser de fondo blanco recesivo. ¿Sale? Aquí es el 100%. Lo que viene a las imágenes, que todos van a ser de esta forma. Píos brunos. Todos de fondo blanco recesivo. ¿Sale? Perdón si me tardé en subir el video. Yo sé que me lo pidieron en el grupo de Facebook, pero el fin de semana estuve algo ocupado y no pude hacer mucho, entonces ahorita me estoy poniendo ahora sí que al corriente con los videos y de esta manera queda el cruce del pío bruno con un bruno. ¿Sale? Un saludo a todos, amigos, échenme la mano viendo los videos, ya no lo repito tanto, amigos, porque también me estuvieron comentando en el grupo de Facebook que si lo pido mucho, pues ahora sí que no se me va a hacer, ¿no? Entonces de esta manera pues ya lo voy pidiendo un poco menos, pero la verdad es que sí necesito de su apoyo, ¿no? Ahora sí que a mí me ayuda mucho que vean los videos y ahí se los dejo. Un saludo, que estén bien y adiós.